Hola a todos, soy Antonio Ladesa y en este vídeo vamos a ver cómo acceder a bases de datos relacionales desde Java. Vamos a empezar viendo cuál es el diseño de la base de datos, una base de datos sencilla para ver las operaciones más básicas que vamos a hacer desde Java. Es la base de datos notarios que tiene tres tablas, la tabla clientes con su código de cliente, que es el campo clave, el nombre y el teléfono del cliente. La tabla de escrituras, que contiene el código de la escritura, el tipo, el nombre del fichero que contiene la escritura y el número de intervinientes de la escritura. Y luego hay una tabla que relaciona las otras dos mediante un campo clave compuesto que es el código del cliente y el código de la escritura. Tenemos que tener instalado un sistema gestor de base de datos. En este caso he optado por instalar MariaDB, que me ha instalado además un cliente para poder ver qué ocurre en la base de datos mientras la programamos desde NetBeans. Vamos a ejecutar el cliente. Para ello establecemos una conexión con el servidor que tenemos instalado en el ordenador mediante un usuario y una clave que he preparado previamente y accedemos al sistema y vemos el entorno donde se encuentra la base de datos de nuestro gestor. Aquí tenemos la base de datos notarios en blanco. En este ejercicio vamos a partir de la base de datos en blanco y vamos desde el programa Java a añadir tablas y datos a esta base de datos. Aquí tenemos el programa en NetBeans, se llama JDBC-Prof, que tiene un único código fuente en el que, de manera sencilla, vamos a ver cómo es el acceso a la base de datos. Lo primero que tenemos que hacer es instalar en nuestra librería el controlador JDBC para acceder a la base de datos. Esto se hace pulsando con el botón derecho, añadiendo una librería de las que ya trae NetBeans, en este caso el driver MySQL JDBC. Aquí tenemos ya el driver, con lo cual podremos hacer uso de bases de datos MySQL desde JDBC. En el caso de que usáramos otro sistema gestor de base de datos, podríamos buscar la librería de entre las que hay o añadir alguna nueva a nuestro sistema. Bien, vamos a ver en primer lugar qué es lo que hace el programa para hacernos una idea de lo que vamos a ver. Bien, este es el programa que tiene varias opciones que vamos a poder ir ejecutando y viendo a la vez que analizamos el código. La primera opción es borrar todas las tablas de la base de datos, crear la tabla de clientes, crear la tabla de escrituras y escrituras de clientes, insertar datos en la tabla de clientes, insertar datos en la tabla de escrituras y en la de escrituras de clientes, recuperar datos de una tabla, de la otra, hacer una actualización también y hacer una consulta que implique a varias tablas. Y por último, la opción salir. Bien, vamos a analizar cada una de las funciones o métodos que realizan estas acciones. Vamos a salir de la aplicación y vamos a analizar el código paso a paso. Bien, tenemos un programa main que consiste en mostrar esa ventana que hemos visto ahora en la ejecución, que es mostrar al usuario la ventana y solicitar que introduzca una opción. En función de las opciones que introduzca, que son estas que hemos visto, se ejecutarán cada una de las acciones que vamos a realizar sobre la base de datos. Borrar las tablas, crear clientes, crear escrituras, etcétera, todas las que hemos visto. Bien, vamos a ir método por método. El primero de ellos es el getConnection. Este es un método que vamos a ejecutar desde todas las operaciones que hagamos contra la base de datos. Antes de hacer ninguna operación con la base de datos, tenemos que conectarnos con ella. Para ello, usaremos un objeto connection y una serie de parámetros que son el servidor, la base de datos, el usuario y la clave, igual que hemos visto desde el gestor gráfico antes. Tenemos que registrar el driver, cargar el driver de MySQL, que está dentro de la librería que hemos creado, que hemos añadido al proyecto, y tras registrar el driver tenemos que establecer una conexión. Para ello le pasaremos el servidor, la base de datos, el usuario y la clave, y si todo es correcto obtendremos un identificador de conexión, que es el que devolveremos en este método que vamos a usar, como ya digo, en todos los casos que accedemos a la base de datos. En caso contrario, se mostrará una excepción. Bien, vamos a ver el primer ejemplo. Borrar las tablas. Borrar las tablas necesita de un statement y de una conexión. Para ello, establecemos la conexión y
Guardamos en 3 variables de tipo string los 3 comandos SQL para borrar cada una de las 3 tablas. Borrar la tabla de clientes, borrar la tabla de escrituras de cliente y borrar la tabla de escrituras. A continuación, asociamos el statement a la conexión y vamos ejecutando cada uno de las órdenes MySQL sobre la base de datos. A continuación, muy importante, liberar los recursos del statement y cerrar la conexión con la base de datos. Cada vez que hagamos un acceso a la base de datos, debemos de conectarnos a ella y cerrar la conexión. Si todo ha ido bien, mostraremos al usuario un mensaje en un cuadro de diálogo y si no, mostraremos la correspondiente excepción. Vamos a ver un caso práctico. Ejecutamos el programa. Recordemos que hemos visto en el entorno gráfico que existe la base de datos pero que no tiene ninguna tabla. Vamos a ejecutar la opción borrar todas las tablas. Le damos a aceptar y nos dice que todas las tablas se han eliminado. Es el código, la ejecución del código que acabamos de ver. Vamos a ver ahora el código para crear una tabla, por ejemplo, la tabla de clientes. Aquí está. Como vemos, necesitamos un statement, la conexión, abrimos la conexión, almacenamos en un string la orden SQL para crear la tabla. Aquí está, con todos sus campos. Ejecutamos el statement, aquí, cerramos el statement y cerramos la conexión. Si todo ha ido bien, diremos que la tabla de clientes se ha creado y si no, mostraremos una excepción. Vamos a ver la ejecución. Opción 2, crear la tabla de clientes, aceptar tabla de clientes creada. Lo que vamos a hacer es irnos a nuestro gestor de base de datos, vamos a actualizarlo y vemos que la tabla de clientes está creada. Aquí. Y vacía, no tiene ningún dato. No, podemos hacer lo mismo, crear la tabla de escrituras y la tabla de escrituras de cliente con las sentencias SQL necesarias y siempre igual. Creamos el statement, ejecutamos las órdenes MySQL, indicamos que todo ha ido bien o que se ha producido una excepción. Vamos entonces a hacerlo. Vamos a crear la tabla de escrituras y cliente, que es la opción 3. 3. Aceptar tabla de escritura y de cliente creada. Vamos a irnos a nuestro gestor de base de datos. Vamos a actualizar. Y aquí vemos que tenemos ya las 3 tablas creadas. Volvemos a nuestro programa y vamos a ver cómo insertar datos en la tabla de clientes. Aquí tenemos, igual que siempre, creamos un statement, creamos una conexión, construimos el código MySQL dentro de strings y asociamos el statement a la conexión, ejecutamos cada uno de las órdenes SQL y cerramos el statement y cerramos la conexión. Indicamos que todo ha ido bien o que se ha producido una excepción. Vamos a ejecutarlo. Insertar datos en la tabla de clientes. Vamos a ver qué ha ocurrido. Vamos a la tabla de clientes. Vamos a ver sus datos y aquí están los datos que hemos introducido. Volvemos a nuestro código. Vamos a insertar datos en la tabla escritura y en la tabla escrituras de cliente. Igual, el statement, la conexión, creamos los textos con la sentencia SQL, asociamos el statement a la conexión, ejecutamos cada uno de los comandos SQL, cerramos el statement, cerramos la conexión y indicamos si todo ha ido bien o si se ha producido una excepción. 5, insertamos los datos. Muy bien. Vamos ahora a obtener datos almacenados en una de las tablas. En este caso, la tabla de clientes. Si nos vamos a nuestro gestor, vemos los datos de la tabla clientes y de lo que se trata es de acceder a ellos mediante Java. Para ello, vamos a usar este método, obtener clientes, donde necesitamos el statement, la conexión,
un string donde vamos a guardar los datos que vamos a ir recuperando para mostrarlos en formato textual y vamos a introducir un concepto nuevo que es el result set. Bien, como siempre, establecemos la conexión, creamos la sentencia SQL, en este caso select asterisco from clientes, nos va a devolver todos los datos de la tabla clientes, y result, que es un string que vamos a ir formando, de momento contiene el encabezado del texto que vamos a mostrar. Ejecutamos la sentencia asociando el statement a la conexión, hacemos el query y el resultado del query lo almacenamos en un result set, RS. Esto va a ser un paquete que va a contener todos los datos devueltos en el select. Estos datos están organizados en registros. Entonces lo que tenemos que hacer es un bucle y ir obteniendo el siguiente registro. Una vez que obtenemos el registro, lo que tenemos que hacer es, conociendo los nombres de los campos y su tipo, obtener del RS cada uno de esos campos. Por ejemplo, obtener el entero, que corresponde con el código de cliente, y lo guardamos en una variable entera. Obtener el string, que se corresponde con el campo nombre, y lo guardamos en un string. Así sucesivamente, obtenemos los tres datos y vamos a usar la variable de tipo cadena result para ir confeccionando el string que va a mostrar los datos. Una vez hemos hecho esto, como siempre, liberamos los recursos del statement y cerramos la conexión. Mostramos los resultados o dispararemos la excepción. Vamos a ver la ejecución de este método, que es recuperar datos de la tabla cliente, la opción 6. Aquí tenemos el resultado de leer de la tabla clientes los datos. Lo mismo podemos hacer con la tabla de datos escrituras. Vemos aquí las distintas escrituras que existen. Si vemos el código, vamos a ver, que es análogo a la lectura de la tabla de clientes. Hacemos la conexión, el query, guardamos los resultados en un result set, hacemos un bucle obteniendo el siguiente registro y lo formateamos. A continuación, vamos a ver cómo hacer una actualización en una tabla. La actualización que vamos a realizar es la siguiente. Vamos a cambiar el nombre del usuario cuyo código de cliente es 211. Si nos vamos a nuestra base de datos, vemos que el usuario 211 se llama José Javier. Vamos a cambiar su nombre por el de Diego. Para ello, construimos el código SQL, que es la sentencia update, tiene este formato. Creamos el statement, lo ejecutamos, cerramos el statement, la conexión y los datos deben de quedar actualizados. Vamos a comprobar de nuevo, el usuario 211 es José Javier. Vamos a ejecutar la actualización de la tabla de clientes 8. Vamos a cambiar José Javier por Diego. Actualizamos para ver que así ha sido. Aquí tenemos Diego y si desde nuestro programa volvemos a pedir los datos de la tabla clientes, vemos que el usuario ha cambiado de José Javier a Diego. Por último, vamos a hacer una consulta un poco más elaborada que implica varias tablas, que es listar el nombre de los clientes que hicieron una escritura de compra-venta. Pues es igual que lo que hemos hecho hasta ahora, pero implica varias tablas. Sencillamente hay que conocer SQL y crear una consulta más compleja y vemos que el código es muy similar. Creamos el statement, ejecutamos el query y obtenemos mediante el método next del result set cada uno de los nombres de los clientes y los mostramos. Por último, os voy a mostrar un método que es el método mostrar excepción, que está basado también en un cuadro de diálogo. Y por último, tenemos la opción salir para terminar nuestro programa. Eso es todo. Espero que os haya servido y que con estas nociones básicas seáis capaces de acceder a un sistema de base de datos relacional
desde Java usando NetBeans. Un saludo y hasta pronto.